Cuando hablamos de educación canina, inevitablemente, o por lo menos para mí, es como prácticamente un sinónimo de hablar sobre el comportamiento individual de los perros. Y hablar de comportamiento individual, como ya he dicho en otros episodios, es hablar de algo muy complejo que tiene muchas formas muy diversas de abordarse y eso crea un caldo de cultivo para el no entendimiento, para que los profesionales del mundo, del sector de la educación canina, no solo no nos pongamos de acuerdo, sino que los debates y las discusiones estén a la orden del día. Voy a intentar seguir ahondando desde diferentes puntos de vista, desde diferentes vertientes, para intentar explicar un punto de vista que hay sobre el comportamiento, que para mí es el más cercano a lo que nosotros hacemos y desarrollamos como educadores caninos. No el único, no tiene por qué ser ni el mejor ni el peor, sencillamente yo me baso en intentar entender que el comportamiento, como cualquier otro sujeto de estudio, debe abordarse desde la ciencia y debe abordarse de una manera pragmática, parsimoniosa y funcional. Y para mí, una forma de abordarlo es intentar ver el comportamiento desde un punto de vista que sea funcional en el sentido de intentar entender el por qué y para qué el perro hace lo que hace. Son muy diversas las formas de abordar el comportamiento. Podemos hablar desde ciencia, desde puntos de vista diferentes, pero basados en la evidencia. Podemos encontrarnos mucha pseudociencia y muy al hilo de esta pseudociencia podemos encontrarnos el lenguaje que nosotros utilizamos a nivel más coloquial, popular, para referirnos al por qué hacemos lo que hacemos y eso, normalmente hablando entre humanos, y luego eso lo extrapolamos al mundo de los perros, con todos los problemas que os podéis imaginar que eso crea, para entender por qué un perro hace lo que hace. Normalmente, en muchas explicaciones que se dan del comportamiento, intentan hacer como una correlación mecánica, o por lo menos esa es mi forma de entenderlo, en la que determinados aspectos biológicos del organismo hacen una cadena mecánica y que terminan en lo que hace el individuo. Y si esto es una forma de explicar el comportamiento, que pasan determinadas cosas en nuestro cerebro y por eso actuamos de la manera que actuamos, pasan determinados procesos en el cerebro y surgen determinadas emociones y por eso nos comportamos como nos comportamos, y así podríamos seguir con todos esos aspectos, podría ser una forma de intentar explicar el comportamiento, pero tendríamos que saber muy bien si este tipo de explicaciones, que son más mecánicas, son realmente funcionales para lo que nosotros hacemos como educadores caninos. Otro planteamiento podría ser intentar responder por qué está haciendo el perro lo que está haciendo o para qué está haciendo lo que está haciendo. Y esto ya no hablamos de un caso tan mecánico. Hay una relación entre lo que el perro está haciendo y el contexto, ahora explicaré esto un poquito más detallado, y el perro actúa. Pero el por qué actúa hoy el perro no tiene por qué estar basado en lo que está ocurriendo en ese momento, que también, por supuesto, pero podríamos hablar de que es algo más bibliográfico, es algo que ha sucedido en su historia de vida y que cuando se aparejan determinadas situaciones o determinados estímulos, determinados comportamientos que el individuo había experimentado en el pasado, el individuo, cuando aparece, responde de una o de otra determinada manera. Estas dos formas de explicar el comportamiento son muy diferentes, son muy distintas. Es verdad que también se puede entender desde otras ópticas, etcétera, y que, bueno, habría que evaluar muy bien qué es lo que estamos buscando y, como digo, para mí, para desarrollar una buena ciencia, como he dicho antes, tiene que ser funcional y tiene que ser parsimoniosa. O sea, al final, con cuantos menos elementos podamos explicar lo que, en este caso, un perro hace lo que hace, me parece lo más lógico. No porque todo lo demás no valga, sino porque bastante complejo es como para nosotros complejizar con cosas que a lo mejor no son realmente funcionales para nuestra labor. Y ahí es donde yo tengo personalmente mis principales pegas. Por ejemplo, cuando hablamos de estímulo-respuesta, para muchas personas es como decir algo como que es muy básico, ¿no? Como que hablar de estímulo-respuesta es algo que no responde realmente a toda la complejidad del comportamiento de los perros.
Lo primero sería intentar evaluar muy bien a qué nos estamos refiriendo con esto. Lo primero sería, antes incluso, saber si cuando estamos diciendo que esto es muy simple o que es muy básico, realmente conocemos su profundidad. Aquí es donde yo haría un especial hincapié. Si nosotros somos capaces de entender que sí que tiene su propia profundidad, que sí que tiene su propia forma de llegar a sus propias conclusiones, ahí cabría preguntarse si los otros elementos que nosotros estamos cogiendo de otras corrientes o del vocabulario más popular comulgan de alguna manera con aquello que nosotros estamos intentando explicar desde otro punto de vista. Lo principal al final es, repito, que sea funcional para nuestra labor. Y nosotros, cuando estamos hablando de comportamiento, hay una frase que alguna vez os he dicho, que es que el comportamiento no se emite en el vacío. La conducta del perro no se está haciendo por sus propios mecanismos conductuales. O sea, lo que el perro hace no solo está amparado en su biología, en su cognición, en su motivación, en su carácter, en su personalidad, en sus instintos, en sus innatismos, porque todo eso forma parte de la respuesta. Luego, nosotros, en función de lo que queramos explicar, cogeremos de aquí y de allí para intentar darle la explicación más certera a lo que vamos buscando. Pero todo eso forma parte de la respuesta. Pero toda esa respuesta se está generando en un contexto. Y ahí es donde podemos encontrar las verdaderas causas de aquel fenómeno que queremos explicar, que en este caso es el comportamiento individual del perro. Y es fácil realmente de entender. Si yo quiero explicar el comportamiento, si mi último foco explicativo es el comportamiento, lo que quiere decir es que eso es el efecto de una serie de causas que son las que nosotros vamos buscando para intentar comprender ese fenómeno. Y por lo tanto habría que buscarlo. ¿Queremos buscarlo dentro de la propia respuesta? ¿Es funcional? Bueno, habría que evaluarlo, qué es lo que estamos buscando. Pero sobre todo y especialmente considero que como el individuo no se comporta en el vacío y el individuo se interrelaciona con un contexto todo el tiempo, desde el minuto 1 que nace hasta el minuto que se muere, todo eso es una cadena de sucesos que ocurren en la vida del individuo y a partir de ahí, en esa interacción, lo que tenemos que entender y saber que sobre todo y especialmente lo que está ocurriendo es que el individuo aprende a relacionarse con el entorno donde vive. Y a partir de ahí podemos encontrar explicaciones que no tienen por qué estar en el momento presente, que también, pero que también podemos encontrar en su bibliografía, podemos encontrarlo en su historia de vida. Y es ahí donde podemos buscar, y no solo buscar, sino que podemos generar una nueva historia de vida para que se cambie los aprendizajes que hasta ese momento ese individuo, ese perro tenía, y por ende cambia a su vez su forma de comportarse. Hablamos de la evolución y hablamos de la selección natural cuando hablamos de la adaptación de la especie a sus determinados contextos evolutivos, y cuando nace ese perro, en este caso, hablamos de la selección por consecuencias por los que ese perro se comporta de la manera que se comporta en el entorno donde le toca vivir. Las consecuencias que ese perro va obteniendo del ambiente que le rodea son lo que está manteniendo su forma de comportarse. Y esos consecuentes, repito, están basados en su historia. Se han ido repitiendo con más o menos probabilidad y por lo tanto han ido surgiendo unos determinados comportamientos con más o menos probabilidad y a partir de ahí podemos especificar que el perro ha aprendido determinada cosa y si repite mucho unos determinados patrones de comportamiento, pues a partir de ahí podríamos explicar su personalidad, su carácter, sus motivaciones, un montón de cosas que podemos hacer referencia desde otros aspectos, pero que está dentro, inmerso, de una explicación comportamental y que, repito, no podemos olvidar que está sustentada por una interacción con el mundo que le rodea.
Por eso la relación estímulo-respuesta, lejos de ser algo vacío, simple, en muchas ocasiones como se tilda de frío, debajo de toda la capa que tiene lo que es este concepto de estímulo-respuesta, hay un montón de cosas que necesitan ser bien abordadas, bien explicadas y que pueden conceptualizar cualquier tipo de comportamiento. Cualquier comportamiento se puede desglosar y analizar en estos dos términos. Sabiendo, por supuesto, que estos dos términos se van amplificando en función de las cosas que vamos necesitando. Podemos hablar de respuestas incondicionadas, podemos hablar de respuestas condicionadas, podemos hablar de respuestas operantes, podemos hablar de estímulos incondicionados, condicionados, discriminativos, consecuentes, condicionales. Podemos hablar de un montón de diferentes, desglosando estas dos palabras, podemos encontrarnos un montón de fenómenos y de procesos que son explicables desde la evidencia científica. Y bajo este desglose podemos, como digo, explicar cualquier tipo de comportamiento que podamos encontrar dentro del lenguaje popular o dentro del lenguaje científico desde otros puntos de vista. Por eso hay matices que creo que son importantes reseñar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Hablamos de que el aprendizaje se tiene como a un constructo que tenemos dentro, al igual que nos pasa un poco con las emociones, ¿no? Las emociones es algo que tenemos dentro. Bueno, habría que saber muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando tenemos, porque cuando tenemos suena más a tener cosas materiales. Yo tengo órganos en mi cuerpo, es algo material, es algo medible, es algo que puedo tocar, es algo que puedo incluso modificar desde una parte material mediante una operación médica, veterinaria, en el caso de los perros. Pero cuando hablamos de motivaciones es algo que está dentro del individuo. Cuando hablamos de emociones es algo que está dentro del individuo. Algo material. La personalidad está dentro del individuo. La historia de vida está dentro del individuo. O sencillamente son cosas que aparecen, que surgen, como cuando interaccionan dos piedras para crear fuego. El fuego no está en las piedras, está en la interacción. Y tal vez muchas de las cosas que hablamos desde otros puntos de vista, incluso coloquiales, realmente, si lo pensamos, no están muy bien conceptualizadas, por no decir directamente que están mal conceptualizadas. Y es ahí donde cosas que puede parecer que no tengan mayor relevancia generan mucha problemática a la hora, una, del entendimiento entre profesionales y dos, a la hora de abordar lo que es un perro y lo que hace un perro y por qué hace lo que hace un perro. Porque ahí es donde considero que tenemos que buscar. Y sabiendo siempre, por supuesto, que aunque yo hable de aprendizaje, no quiere decir que no haya detrás, como he dicho antes, una evolución en la que los individuos, en este caso los perros, se han tenido que adaptar y por lo tanto todos esos procesos de adaptación a su vez se han ido implementando determinados comportamientos en función de esa adaptación. Y cuando nace un individuo, nace con una predisposición a comportarse como la especie que es. Eso nadie lo niega. Nadie niega que un individuo, que vamos a decir por ejemplo en perros, que un border collie pastorea o que un mastín protege. Está intrínsecamente relacionado con lo que es ese individuo a nivel evolutivo. Y cuando nace con esa fuerte predisposición. Ahora, habría que evaluar cómo en ese individuo, en base a esa selección por consecuencias, se modula toda esa predisposición y toda esa carga genética. Porque si un border collie, pongo un caso extremo, si un border collie quiere pastorear y cada vez que pastorea le pasan cosas muy, muy, muy negativas, ese border collie ya hará, por mera adaptación al consecuente, pues ya hará para no pastorear. Cuanto más seleccionado genéticamente esté, más
por supuesto le costará, pero a la misma vez, en cuanto las consecuencias sean de una intensidad mayor para ese individuo, pues es probable que más deje de hacerlo, en el caso de querer reducir esta conducta de pastoreo. Y es una lucha que tiene la evolución con la adaptación del individuo de forma individual. Lo vivimos con las personas. Es probable, y lo digo riéndome, es probable que nosotros no estemos diseñados para estar 10 horas delante de un teléfono, delante de un ordenador. Es probable que nosotros no estemos diseñados para estar acostados todo el día viendo Netflix. Es probable que nosotros no estemos diseñados para ponernos unos cascos de música con unos niveles de decibelio muy altos. ¿Por qué? Porque nuestra adaptación hasta el mundo que nos toca vivir hoy son miles y miles y miles de años de evolución que no tienen mucho que ver con lo que nosotros hoy hacemos. Eso no quiere decir que nosotros nos podamos adaptar. No quiere decir que nosotros nos podamos adaptar y no solo adaptar, que podamos tener vidas felices y con bienestar. Pero habría que evaluar cuáles son esas cosas que sí generan bienestar y cuáles esas cosas que no. Y cuánto hay de problemático en cuanto a términos de evolución y cuánto hay de problemático en términos de sencillamente adaptación a ese individuo al mundo que le toca vivir. Sobre todo quería rescatar esta parte, ¿no?, del consecuente, porque igual que creo que cuando hablamos de la selección natural, creo que hay bastante consenso en entender que los individuos se han adaptado al mundo, o sea, las especies se han adaptado al mundo que le ha tocado vivir. Parece que no nos queda muy claro a veces que esa evolución continúa con la individualidad del individuo. Y que esa evolución sigue siendo una adaptación al mundo que le toca vivir. Y cuando hablamos de la individualidad, hablamos de individuos que se están adaptando también a sus propias circunstancias de vida. Y en esa adaptación, bajo mi forma de verlo, las consecuencias es lo que está manteniendo determinados comportamientos que, con más o menos relevancia, si siguen en esa cadena evolutiva por la importancia que está teniendo para la supervivencia de la especie, son comportamientos que también van a estar presentes o ciertas tendencias de comportamiento que van a estar presentes cuando pasen otros tantísimos años y esa evolución continúe. Y esa interacción, aunque el individuo nazca con esa predisposición, parte de una interacción con el mundo que le ha rodeado a nivel evolutivo. Por eso, poner siempre el ojo, o poner solo el ojo en aquellas respuestas y no darnos cuenta de la importancia que tiene la interacción con el mundo que le rodea, para mí es un tremendo error. Es un tremendo error. Cuando solo estamos buscando las causas de lo que hacemos en el cerebro, cuando solo estamos buscando las causas de lo que hacemos en la motivación, en la personalidad, en las etiquetas que colocamos, que a veces esas etiquetas sencillamente son descripciones, meras descripciones de lo que el individuo hace, no es nada más, no es otra cosa. Eso da lugar a muchísimos errores, da lugar a buscar donde realmente no debemos buscar y no darnos cuenta de que hay unos fenómenos y hay unos procesos comportamentales que están basados en la evidencia, que se desarrollan bajo una ciencia natural, como podría ser otros tipos de ciencia, como la biología, la química, la física, solo que en este caso con sus diferenciaciones. No llevar en cuenta esto no solo me parece un error, sino que me parece peligroso para el bienestar de los perros. Porque podemos hablar desde muchos conceptos, insisto, cuando queremos hablar del mundo del perro. Y muchos pueden estar bien, pero según para qué los estemos utilizando. No es lo mismo hablar del amor que sentimos por nuestros perros en un vídeo de YouTube para concienciar a las personas de que a los perros hay que tratarlos bien, hay que cuidarles, hay que quererles, que cuando el amor, por así decir, queremos conceptualizarlo de una manera en la que lo entendamos realmente, lo que profundicemos realmente lo que es.
que no nos dejemos llevar por nuestros sesgos, nuestra forma de interpretarlo, etc. Nosotros tenemos que intentar desglosarlo en términos científicos. Sé que para muchos puede sonar muy frío, pero es que si no, estamos sujetos a los sesgos de cada uno. De cada profesional, por ejemplo, que quiera abordar la vida de nuestro perro, vamos a estar sujetos a sus sesgos, a sus ideas, a su filosofía de vida, a su forma de interpretar cómo funciona el comportamiento de los perros o el mundo en general. Y no tiene por qué estar mal. Pero ahí habría que tener otro análisis de qué es lo que estaría bien y qué es lo que estaría mal. Pero si no lo basamos en evidencia, si no seguimos tirando del hilo y lo bajamos al terreno de lo científico, considero que estamos haciendo de nuestra profesión un error que se va a alargar en el tiempo, que vamos a estar sujetos a estos errores por muchísimos años, hasta que haya algo que lo cambie. Y por otro lado, creo que no estamos ayudando a los perros de una manera real, sino que lo estamos ayudando desde una manera personal en cuanto a nuestras creencias. Y eso creo que como profesionales nos lleva a un tremendo error. Os lo dejo para la reflexión. Me gustaría que lo pensarais, que lo evaluarais y sobre todo especialmente, independientemente que podáis considerar el comportamiento desde un punto de vista o desde otro. No he venido aquí a lanzar certezas, he venido aquí a lanzar cosas que creo que son necesarias para repensar y para evaluar bien y para expandir y abrir campos que a lo mejor muchas veces no conocemos porque están cerrados, y que a partir de ahí se pueda intentar valorar el comportamiento desde las múltiples ópticas que hay y, como he dicho al inicio, que esas ópticas, esas diferentes ópticas sean, y ahí es donde para mí está una de las claves, lo más pragmáticas, lo más parsimoniosas y, bajo mi forma de verlo, lo más funcionales posibles. Os lo dejo para la reflexión y hasta el próximo episodio. Chao, chao.